Para mí hospitalidad es tener la casa abierta a todo el mundo. Conseguir que las personas que tienes alrededor se sientan cómodas. Pour ouvrir mon cœur avec les gens. Poner tu pequeño granito de arena, pues intentar ayudar con lo mínimo que puedas. Nosotros la red de hospitalidad la conocimos vía unos amigos pues, que tenían una persona, un refugiado en su casa, que lo habían acogido durante una temporada, y la verdad es que nos pareció una experiencia muy buena, y cuando volvimos para casa lo comentamos en el coche. Yo, que estas cosas me gustan mucho, lo comenté con mi marido pensando que me diría que no, y me dijo que, dice, esto sí que vale la pena hacerlo. Pues yo te paso a buscar después del cole, vamos directamente allá. Y la recojo y luego pasamos a buscar. Luego el siguiente paso fue hablar con los hijos, porque claro, yo pensé que esto era una cosa de familia. Vale, perfecto. ¿Cómo ha ido el día? Dijimos que sí, los tres, pero estaba un poco en el aire. Entonces, al cabo de 3 días o así, yo justo tuve una conferencia en el cole de unos padres del cole habían acogido a un refugiado, a un kurdo, y nos vino a dar una conferencia y a hablar sobre su testimonio de vida. Entonces allí fue una conferencia muy impactante y a mí me removió mucho. Entonces al llegar a casa hablé con mis padres y dijimos, seguro, lo hemos de hacer esto. Sí, es el libro de Sara, ¿no? De francés. ¿Le has ayudado? Un poco. Gracias. Enseguida yo me puse en contacto con la persona de referencia que nos dieron, y en 2 semanas ya teníamos una persona en casa. Es que son cosas que las tienes que decidir con el corazón. ¿Cómo ha ido el día? ¿Has ido a las clases de español? Antes yo estoy durmiendo a la calle. Yo iré en Migrastudio para ayudar en sitio de dormir para familia. Pues no sé. Pues yo... Para nuestra familia, el haber acogido supone, la verdad es que muchas cosas positivas. Lo más importante para mí fue cuando di la noticia de que estábamos dispuestos, mi marido y yo, a acoger. Cuando se lo explicamos a mis hijos, a mí me sorprendió mucho la reacción de mis hijos, porque claro, nunca habíamos tenido una experiencia así, que estaban encantados, incluso les hacía mucha ilusión. Entonces, una de mis hijas tenía que ceder la habitación. Ni me lo pensé, o sea, creo que obviamente no vamos a dejar de hacer esto por esto, ¿sabes? Es un sacrificio mínimo en comparación. Y nada, ahora estamos durmiendo las dos juntas, a veces es un poco difícil. Es que el problema es que somos las dos muy desordenadas, sí. Y entonces es un caos la habitación cuando estamos las dos. Pero bueno, también ha estado bien, pues hemos compartido más momentos y esto, que al estar juntas, pues antes de ir a dormir estamos hablando y pues podemos comentar más el día, ¿no? Ostras, o sea, yo solo he empezado los que he hecho. A ver, qué chula. ¿Es la de Ibra? Mira, yo también. Nosotros quisimos que, bueno, pues que se sintiera la persona que viniera pues como que fuera su cuarto y que pudiera poner él lo que quisiera. Per la mañana me voy a escuela a las 7:30. Per la tarde yo llego aquí a las 8:30. Hay días que, claro, mis hermanos ya son más mayores y a veces yo tengo que estudiar cuando ellos ya han acabado algo. Entonces siempre, a veces llego y estoy sola y entonces siempre estaba Ibra. Y esto ha cambiado a mejor porque así tengo compañía. Vale. ¿Qué quiere preguntar? Estaría bien. Oui, je vais prendre. Je vais prendre. No, merci, c'est déjà fait. En mi día a día no ha cambiado nada, lo único que llegas a casa y pues está Ibra, pero como si fuera uno más. Ibra, ¿puedo? Sí. Perdón, es que me dejé un libro en la habitación y me lo quiero empezar, si me lo puedes pasar. Vale. Yo con la familia miramos la película. Gracias. Divertimos, cenamos juntos, hablamos cómo tú pasas los días. Niños, ¿alguien me pone la mesa, por favor? Sara. ¿Aquí? Guillemar, sí, allá afuera.
Sara era como un hijo más y yo preparaba la cena, mis hijos me ayudaban a poner la mesa, Ibrahim también me ayudaba algunas veces y bueno, cenábamos siempre juntos. Siempre, no sé, siempre en mi casa a mí lo que más me gusta es cenar juntos y aunque sea las 11 espero a todo el mundo que venga y cuando están todos cenamos. Incluso una vez que Ibrahim tenía lo del Ramadán y llegó muy tarde porque tuvo que ir a la mezquita y llegó como a las 11 y la habíamos esperado porque, bueno, es lo que hacemos en familia, es la cena. Tener a Ibra en casa a mí me ha ayudado a darme cuenta de que siempre nos explican cosas y te afectan el momento, pero luego tú sigues con tu vida y te olvidas. Entonces, el hecho de ver que hay un problema y hacer algo al respecto, no compadecerte, sino hacer algo. Y también esto, pues aprender a relativizar que nuestros problemas, por más que a nosotros nos parezcan muy grandes, al final son muy pequeños. Me ha gustado mucho conocer a gente nueva, como por ejemplo Ibra, y más aún con toda su historia, que nos ha explicado, que es súper interesante, y no sé, conocer nuevas religiones, y también me gusta mucho porque siempre llegaba y estaba ahí con su sonrisa, siempre riéndose por todo. Genial. Hay una boutique africana en paralelo. Yo a Ibrahim lo quiero como a un hijo. Bueno, no sé si se puede expresar así, pero yo cualquier cosa que necesite, pues siempre lo intentaré seguir y si necesita cualquier cosa, pues como haría con cualquier otro hijo, ¿no? Mi mami se llama Blanca. Mi papi se llama Jordi. Mis hermanas, Sara, Mar. Mis hermanos se llama Gigi. Ahora tenés una familia en Barcelona.